Para el turno de réplica tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señorías, ¿cómo une el no? Sí, señor, ¿cómo une el no? Y cómo evidencia, además, al mismo tiempo, y concreciones y contradicciones. Porque, miren, las propuestas que he oído a lo largo, o que he analizado a lo largo de todo el proceso de discusión del presupuesto, los planteamientos que han hecho todos los grupos parlamentarios en sus enmiendas a la totalidad, lo que se ha comentado en prensa. Con todo ello no se puede hacer, no hay mimbres para hacer un presupuesto. ¿Y saben por qué? Porque todos coinciden en una cosa. Todos coinciden en no aceptar la realidad. No aceptamos o no queremos aceptar la situación que estamos viendo, por una parte de crisis económica y por otra parte que afecta a la situación presupuestaria de Asturias y de todas las comunidades autónomas. Y cuando no queremos aceptar la realidad, difícilmente después podemos tomar decisiones que puedan ir en beneficio de los asturianos, porque lo que vamos a hacer son presupuestos irreales. Y con sus propuestas no se hacen presupuestos para Asturias. Y las he analizado y las he mirado. Y no se hacen presupuestos para Asturias. Porque, miren, es imposible cuadrar un presupuesto, y lo vuelvo a decir porque siempre hablamos de este tema, cuando se pone encima de la mesa propuestas fiscales de bajada de impuestos. Me da igual que sea de forma inminente, como puede hacer el Partido Popular, o como puede hacer UPyD de manera progresiva. Son menos ingresos, o como también defiende Foro Asturias, menos impuestos. Pero lo mismo pasa con Izquierda Unida, que sí defiende más impuestos. Pero defiende más impuestos, pero impuestos que no se corresponden con recaudación real. Por lo tanto, el mismo problema, presupuestos desequilibrados. Ingresos y gastos que no coinciden. ¿De qué políticas estamos hablando? ¿Por qué les animo a que hagan políticas de verdad? O sea, si me dicen vamos a bajar los impuestos, estos son los impuestos y estos gastos son los que quitamos, pero no me pongan encima de la mesa propuestas de gastos al alza y propuestas de ingresos a la baja. Y además, sí, y después entraremos también en la parte del sector público, por eso le digo que sí. Y además, las diferencias están claras en el presupuesto. Si son presupuestos desequilibrados, no podemos llevarlos a cabo. Y después me dicen la fiscalidad. Y entonces, para argumentar la fiscalidad, vamos a la presión fiscal de Asturias. Y la presión fiscal de Asturias empezamos a hablar, y no es verdad que Asturias tenga la presión fiscal más alta de España. Hay muchas comunidades autónomas que tienen la presión más alta. Presión fiscal. Y entonces, como la presión fiscal como dato no sirve, nos vamos a los tipos marginales. Pero entonces nos vamos a los tipos marginales como generales. Y los tipos marginales que afectan a la general de los contribuyentes asturianos, ahí no hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Donde hay diferencias entre comunidades autónomas en los tipos marginales son en las clases más altas, en los que más tienen. Pero claro, eso fue una decisión política de gobiernos anteriores y una decisión política de este gobierno. Esos son los tipos marginales. Y después me comparan también muchas veces los tipos marginales de Asturias con los tipos de marginales de la Europa del Norte, de países como Suecia. Sí, pero es que otros países tienen bases imponibles distintas, bases imponibles muchísimo más altas. Asturias las tiene más bajas y España las tiene más bajas porque siempre discutimos en esta Cámara que estamos con un sistema fiscal demasiado injusto, con demasiadas deducciones, demasiadas reducciones, y todo eso de alguna forma hace que los ciudadanos paguen menos. Por lo tanto, no me lo pueden comparar, son tipos distintos. Por lo tanto, no es cierto. Y la capacidad que tiene esta comunidad autónoma para influir con sus impuestos en la actividad económica lo hemos discutido también. Es muy limitada, muy limitada. No podemos actuar sobre el IVA, no podemos actuar sobre el impuesto de sociedades, no podemos actuar sobre la parte del IRPF que pueda afectar a las actividades económicas, ni por la modalidad de operaciones societarias del impuesto de transmisiones de actos jurídicos documentados. No podemos actuar porque está prohibido expresamente. No hay diferencias prácticamente en la financiación para las empresas desde el punto de vista fiscal. Y, naturalmente, podemos hablar, y es ideología, es verdad, unos bajan los impuestos, otros los suben. Lo que sí está claro es que bajar impuestos en el momento actual es una irresponsabilidad política. Una irresponsabilidad política porque son menos ingresos y necesitamos todos los recursos en momentos como los actuales, todos y cada uno de los recursos. Y tan malo es decir impuestos que no, como poner impuestos encima de la mesa que la recaudación no da lo que da. Porque si no tenemos la recaudación real, al final lo que estamos poniendo en el gasto no es verdad. Y si lo que estamos poniendo en el gasto no es verdad,
al final no se puede ejecutar, salvo que lo que se pretenda es que después se venga el Gobierno aquí al Parlamento y entonces se le venga a decir es que no cumple, es que no ejecuta. No, es que no tengo los ingresos para poder hacerlo. Porque las medidas que se han puesto en el presupuesto, sean fiscales o no, no permiten financiar esos gastos. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos de ser todos es coherentes, hacer planteamientos coherentes. Hagámoslo. A mí si hay planteamientos de gastos y de ingresos, pero de gastos y de ingresos. No de gastos por un lado y de ingresos por el otro. Y entonces nos vamos a la presión al sector público, que es otra de las propuestas para bajar. Y ahí vuelve a coincidir tanto For Asturias como el Partido Popular como UPyD. ¿Sí? Bajamos el sector público, pero ¿de qué sector público estamos hablando? Porque ya es verdad que hablamos de un sector público mastodóntico y siempre comparamos con un informe de la IGAE. Y ese informe de la GAE en su día se hizo para poder hacer para ver qué empresas y qué entes se asignaban a cada una de la administración para ordenar. Y esos informes permiten comparar, nos permiten hacer una comparación en términos relativos. Pero tenemos que analizar y empezar a quitar las capas de ese animal y vamos a ver que desde los 76 que dicen que tenemos, 34 no podemos hacer absolutamente nada sobre ellos. No tenemos ningún tipo de decisión. Y después de los 42 que quedan, entonces sí, empezamos a mirar. Y el ERA, y el SESPA, y el SEPEPA, y la OSPA, y el Centro Regional de Bellas Artes, y SADEI, y el IDEPA, y la SRP, muchas cosas y políticas que se defienden unos grupos y otros. Por lo tanto, tampoco. Sigamos, ¿dónde está? Entonces sí, el Partido Popular hace una propuesta concreta y habla de 8. ¿Pero qué ha hecho? Ha hecho y ha cogido el artículo 2.5 del presupuesto y ha cogido los presupuestos de esas 8 entidades. Pero no, eso no vale. Eso no es el ahorro de la comunidad autónoma, eso no es la aportación del Principado de Asturias a esos entes. Y habla de la ITV, 16 millones, la ITV da un beneficio al Principado de 2 millones. Eso no es. Hay que tener en cuenta qué pasa si liquidamos esas empresas. Y lo digo también para el resto. ¿Qué pasa si liquidamos esas empresas? ¿Cuánto es el coste? ¿Y qué pasa con los trabajadores? Porque hoy hemos asistido aquí a una declaración institucional para empleos privados. Y mi pregunta es, ¿la coherencia de este Parlamento dónde está? ¿Y los empleos públicos no son importantes? Pues detrás de todo esto hay empleos también. Y una medida como la que pone el Partido Popular y como la hacen los demás, lo que ponen encima de la mesa es, estos son, yo puedo quitar el sector público, pero son empleos. Y hay que analizar qué empleos son. Hay que analizar qué empleos son. Y usted me pone, por ejemplo, la SRR. Bueno, pues la SRR está haciendo una actividad que realiza para el ente tributario. Y si le quitamos el personal de la SRR, lo que tiene que hacer el ente tributario es contratar personal. Y entonces me dicen, señoría, eche por un lado al personal de la SRR y contrátelo fuera porque el personal se necesita. ¿Estamos en condiciones de hacer eso en la situación actual? Yo creo que no, señorías. Yo creo que no estamos en condiciones de hacer eso. Por eso, la postura que tiene el Gobierno desde el punto de vista del sector público, estamos trayendo las leyes que hemos comprometido y es simplemente para reordenarlo, hacerlo más eficiente, mejorarlo y preservarlo. Y nosotros no estamos reduciendo el sector público por una cuestión simplemente ideológica, porque es puramente ideológico, porque el sector público es reducido y no produce efectos económicos importantes. Y está ahí y es una realidad. Por eso no sirven los 45 millones que han puesto encima de la mesa. Y por eso le digo que la propuesta está muy desequilibrada. Y hay menos ingresos y más gastos. Y menos ingresos y más gastos con cualquiera del resto de los grupos. Por lo tanto, con esos mimbres no se puede hacer un presupuesto. Por lo tanto, creo que hay que ser realistas para afrontar la realidad que tenemos en este momento, saber que tenemos muchos menos recursos, que tenemos que sacarles el máximo provecho posible y hay que intentar analizar los gastos y los ingresos, los unos y los otros. Y después hablamos de miles de razones y de miles de excusas para no votar un presupuesto. Excusas más que argumentos, porque hablamos de la ejecución y utilizamos la ejecución según nos conviene. Porque yo cuando hablo de ejecución presupuestaria, después hablamos concretos aspectos de gestión y yo digo mejorables naturalmente y en eso estamos, en mejorarlos y estamos trabajando por mejorarlos. O el portavoz de Izquierda Unida ya se lo dije otra vez, tuvo una ejecución al 100% de todos sus años de gestión. ¿Alguna vez al 100%? ¿Al 100%? Bueno, no quiero decir que no se puede tampoco, se puede analizar, habrá cosas que mejorar, es una realidad, pero a 30 de noviembre tenemos una ejecución razonable, por encima incluso de otros años, buena ejecución presupuestaria. Y claro, como no vale a veces, porque normalmente utilizamos como ejecución, por lo menos en la Consejería de Hacienda, las obligaciones reconocidas.
Pero no, aquí no valen las obligaciones reconocidas. Aquí, cuando el dato de la obligación reconocida no me vale, recaudación líquida. Y cuando el de recaudación líquida tampoco me vale, pues entonces digo, que mira a ver si el señor tiene el dinero en el bolsillo. Uy, cada vez más. Y lo mismo, no vale nada. Y si yo digo que tengo una ejecución del 10%, no lo mire en términos relativos, es que usted tiene muchísima inversión, mírenlo en términos absolutos. Hombre, no se puede, seamos serios. Los datos son los que son. Si hay problemas en ámbitos de gestión, los habrá, lo estamos trabajando para mejorarlos, nos preocupa y estamos en ello. Pero no hagamos argumentos a ese nivel. Porque es muy legítimo no apoyar un presupuesto, es muy legítimo, pero no utilicemos argumentos de verdad a ese nivel. Y después habla, por ejemplo, de que estos presupuestos que son continuistas y hablan de que son mucho peores que el año pasado y hablan de que no tienen inversión. Y la inversión, sí, pues el año pasado había un recorte de inversión mayor que este año. Y el año pasado se aprobaron. Y este año no. No sé. Es que se está conteniendo el recorte de inversión porque es que lo expliqué en comisión y se lo voy a explicar. Yo creo que hay un problema. No aumenta el gasto corriente así sin más. Aumentan 31 millones de euros en gasto social. ¿Y por qué? Porque hay una caída de ingresos importantes de 80 y pico millones de euros. Y esa caída de ingresos no lo compensa la subida del objetivo del déficit, que pasa del 0,7 al 1%. No lo compensa. Y como no lo compensa, tenemos que hacer pues la contención del gasto, que hay una contención del gasto importante derivado de todas las medidas que tenemos en el plan económico financiero y que la sigue habiendo, pues sí que permite que solamente de la inversión se puedan quitar 38 millones. Por esa contención del gasto público, pero no una renuncia al gasto social. Por eso sus cuentas no pueden salir tampoco. Y después la deuda, porque claro, ya con la deuda es algo sorprendente. No entiendo muy bien cómo es posible que me pidan más gasto público, más inversión y menos endeudamiento. Y cómo es posible que me digan, es que hay que pagar intereses naturalmente. Pero es que aquí en esta Cámara, todos por unanimidad, coincidimos en que había que pedirle más déficit al Gobierno central. El déficit que le correspondía a esta comunidad autónoma. Señores y señorías, un poco de coherencia. Porque ese déficit que estamos pidiendo es deuda. Es endeudamiento para financiar políticas públicas. Es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa. Y lo que me están diciendo ahora mismo es que en Asturias no se endeude y, por lo tanto, que lo que tiene que hacer es ir a un déficit menor del que le permite el Gobierno o el marco de consolidación fiscal, que ya es restrictivo en Asturias. Pues me están pidiendo eso también. Sí, me están pidiendo eso. Y después Señora consejera, sigue usted en el uso de la palabra. Sí. Y después hablaba Foro Asturias de algún tema y decía, ¿cómo es posible que una ley de endeudamiento que se estaba tramitando, hubo una habilitación de cargo a fondos europeos? Es que... Usted no es la presidencia. Sí, pero te lo digo. ¿Qué pasó? Quiero aclarar ante esta Cámara que al señor vicepresidente le corresponde una función asesora a esta presidencia y en ningún caso cuestionar los procedimientos de reparto de tiempos de esta presidencia. Quiero señalar a toda la Cámara y a este vicepresidente en público que la señora consejera ha hecho un uso restringido del turno de intervención que le correspondía. Y el señor Cascos ha tenido la generosidad de esta presidencia para ampliar su tiempo de intervención. El señor Cascos ha intervenido exactamente por 24 minutos ante la Cámara. Y la señora consejera lleva en estos momentos cumplidos exactamente 10 minutos de la primera intervención y 8 minutos de la segunda. Por lo tanto, no ha excedido en ningún caso el tiempo de intervención del señor Álvarez Cascos. Señora consejera, prosiga usted. Bueno, no hemos gastado el año pasado, como dice su señoría, no hemos dejado de invertir. No hemos dejado de invertir, hemos invertido. Hemos gastado todo lo que hemos ingresado. 4.066 millones de euros se han ingresado, se han gastado 4.108. Pero todo con financiación.
Y una cosa es el presupuesto y lo que se ha gastado y otra cosa son los ajustes contables, que es cómo funciona el sistema europeo de cuentas. Y es cómo se contabiliza el objetivo del déficit. ¿Y sabe por qué muchas veces un dato significativo? Cuando se pagó la deuda, la liquidación de la cuenta de la deuda sanitaria, se pagó, había una deuda de 290. Su gobierno pidió el pago a proveedores por 223. El resto se pagó con recursos del Principado. Y esos recursos del Principado que pagaron la deuda son gasto, consumen gasto del presupuesto, pero no consumen déficit. Y esos son 3 puntos de PIB prácticamente. Por eso le digo que no es solamente agotamos toda la capacidad presupuestaria. Toda la capacidad presupuestaria. Y, señoría, no me hable de presupuestos irreales. Porque su señoría presentó un presupuesto en esta Cámara que tenía 75 millones de euros más del presupuesto. Pero si ahora miramos cómo estaban los ingresos, presentaban unos ingresos no financieros de 3.808. Y realmente los ingresos fueron 3.323, 400 millones por encima. Y así sí, así se puede construir, así hay miembros para construir un presupuesto. Hay un presupuesto para construirlo, pero es irreal. Y así se puede hablar de 700 millones de inversión o de 1.000 millones de inversión. Miren, señorías, termino. Es un proyecto de presupuestos pegado a la realidad, que asume la realidad que tenemos, que afronta con valentía, porque les digo la verdad, hay que afrontar con valentía la situación actual. Y eso tiene más de auténtica rebeldía que las palabras. Y muchas veces lo que hacemos aquí son discursos. Y los discursos en presupuestos tienen que traducirse en cifras. Y las cifras, señorías, tienen que cuadrar. Muchas gracias.